corazón. Dígale: Señor, tengo la necesidad de que hables a mi vida, a mi alma. Hable con el Señor, dígale: háblame, Señor, en esta mañana. Necesito salir de este lugar con una palabra que se convierta en puente o camino para yo avanzar, para no quedarme donde estoy, sino para ir hacia adelante, para correr esta carrera que se me ha encomendado y correrla de tal manera que gane. Háblame, Señor. Háblame, porque necesito, Señor, tu voz, necesito tu palabra. Ella, Señor, es espíritu y vida para mí. Y en esta mañana bendigo a tu pueblo, bendigo también a nuestros hermanos y amigos que se conectan para recibir esta enseñanza. Deseo de todo corazón que podamos guardar, atesorar en nuestro corazón el consejo que nos vas a entregar. Y nos permitas salir de este lugar empoderados para poner por obra allá en la realidad de nuestra existencia los principios de la palabra. No nos permitas ser oidores olvidadizos. Enséñanos a ser hacedores de tu palabra. Y entonces podremos ver resultados. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bríndele ese aplauso al Señor. Glorificamos el nombre del Señor por su palabra. Y sabemos que Él nos hablará. Saludamos en esta mañana a toda nuestra audiencia que se conecta. Les enviamos un fuerte abrazo y deseamos de todo corazón que allí donde cada uno vive y cada uno recibe esta palabra, pueda ser ministrado y pueda ser edificado con lo que Dios nos va a hablar. Hoy, amada iglesia, voy a compartir la segunda parte de la enseñanza que compartí hace 15 días y que la titulé Volvamos a la Santidad. Yo les dije a ustedes que íbamos a manejar una segunda parte. Solo que esta segunda parte la voy a titular Claves para recuperar la santidad. ¿Cómo se va a llamar la enseñanza de hoy, la segunda parte? Claves para recuperar la santidad. Habíamos leído como base Apocalipsis 2:4, donde el Señor Jesucristo le hace una demanda a la iglesia de Éfeso. Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y frente a esa demanda le da un consejo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la clave que el Señor le entrega a esta iglesia para que vuelva a recuperar su primer amor. Y el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo, a través de estas temáticas que apuntan a la santidad, es precisamente a eso, a volver al primer amor. El motor para poder vivir en santidad es recuperar el primer amor. Si no recuperamos el primer amor, vamos a estar sumamente distraídos en otras cosas. Y Dios no va a ser lo más importante. Van a haber otras cosas que fácilmente van a competir en nuestro afecto por Dios. Y por eso es que Dios claramente le dice a la iglesia de Éfeso que si no mira de dónde ha caído, si no se arrepiente y no hace las primeras obras, entonces el Señor vendrá pronto a esa iglesia y quitará su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay un pasaje paralelo que estuvimos también leyendo y se encuentra en Hebreos 10, 32 al 35, donde el escritor a esta carta le dice a los hermanos: por favor, recuerden los primeros tiempos. Mire qué interesante. Creo que es algo que tenemos que empezar nosotros a practicar. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10, 32 al 35, acuérdense de los primeros tiempos. Y entonces va a empezar a describirlos. ¿Cómo eran esos primeros tiempos? Cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento.
Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Volver a las primeras obras del primer amor es volver a afianzar en nosotros una firme confianza. Amén. Es volver a recuperar esa capacidad de total dependencia de Dios en nuestra vida. Nos suele pasar lo mismo que le ocurre, por ejemplo, a los niños. Esto es natural en el mundo natural, pero no es natural en el mundo sobrenatural. ¿Qué es lo natural en el mundo natural? Que en la medida que va creciendo el niño, se va volviendo más ¿qué? Independiente, ¿cierto? Y esa es la idea, se va volviendo más autónomo. Pero en la vida espiritual parece que es a la inversa. En la medida que yo me conecto con Dios, entre más lo conozco, entre más me enamoro de Dios, el efecto natural que se va a producir en mi corazón es que quiero depender más de Él. Amén. No voy a querer independizarme de Él, no voy a querer de pronto apartarme de Él y hacer las cosas a mi manera, sino que entre más me conecto con Él, entre más lo busco, entre más conozco su voluntad, más quiero estar cerca de Él. Más quiero depender completamente de Él. Pero la tendencia, lamentablemente, por nuestro pecado, es que descuidamos el primer amor y el efecto ¿cuál es? Nos volvemos autosuficientes. Nos volvemos independientes de Dios. Y pensamos que eso es bueno. No es bueno. Lo verdaderamente bueno es depender completamente de nuestro Dios. El día que empezamos a sentirnos que esto ya lo puedo yo manejar a mi manera y según mi experiencia y según mi estrategia, ese día estaré preparándome para un fracaso. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Nos estaremos preparando para un fracaso. Ahora yo quiero preguntarte, iglesia, en este tu presente, aquí en este momento, ¿amas a Dios con el mismo fervor que tenías cuando eras un nuevo creyente? Haga esa evocación. Tu amor, tu pasión, tu entrega, tu compromiso, tu disposición, tu disponibilidad, en este momento está al mismo nivel de que cuando comenzaste a confiar en Dios, cuando lo conociste, cuando te diste cuenta que realmente Él era tu Salvador, que Él era tu esperanza. ¿O ha venido eso menguando? ¿Ha venido eso cambiando? Es cierto que mientras uno va viviendo la vida en Cristo, tiene que estar dispuesto a librar muchas batallas. De hecho, la vida cristiana es una permanente batalla. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Es una permanente batalla. Pero esas batallas tenemos que aprender a librarlas en dependencia de Dios. ¿Cuáles fueron las batallas en las cuales el pueblo de Israel tuvo victoria decisiva? En aquellas donde se llenó de audacia y valentía humana y dijo, vamos a enfrentar al enemigo. O en aquellas cuando de pronto estaba lleno de nervios, de miedo, pero a través de la búsqueda de Dios se dejaron guiar por Dios y fueron al campo de batalla y Dios allí peleó por ellos. Pues es lo mismo, iglesia. Las batallas que nosotros vamos a ver cómo Dios nos da la victoria es aquellas en las que dependemos de Él. ¿Estás teniendo una batalla en estos momentos con alguno de tus hijos? ¿Estás librando una batalla cruenta en estos momentos con tu matrimonio? ¿Estás librando una batalla difícil en tu área financiera, en el área de la salud?
Estás librando una batalla fuerte, fuerte en tu interior, con confusiones, con distractores, con tentaciones. Pues quiero decirte entonces que ha llegado el tiempo de volver a las primeras obras. ¿Te acuerdas en aquellos momentos que tan pronto aparecía una dificultad o aparecía una situación donde te sentías abrumado? ¿Qué era lo que hacías? Sacar tiempo ¿para qué? Para ayunar, ¿cierto? Para ayunar, para buscar el rostro del Señor. Sacar tiempo para buscar la presencia del Señor. Parábamos muchas cosas y entendíamos que el único que verdaderamente nos iba a poder guiar, nos iba a poder dar sabiduría, nos iba a poder dar la solución era el Señor. Y la manera de demostrarle a Dios que realmente estábamos confiando en Él era sacando tiempo para estar con Él. Amén. Yo creo que en este tiempo, hoy más que nunca, iglesia, necesitamos recuperar algunas cosas que son importantísimas para que verdaderamente vivamos en la santidad que Dios espera que vivamos. Esas cosas que necesitamos recuperar tienen que ver con las primeras obras. Que ahora que se las voy a decir, usted va a decir, es cierto. Yo recuerdo cuando yo tal cosa. Yo recuerdo cuando hacía tal cosa. A ver, por ejemplo, vamos a comenzar con la primera. La primera cuestión que nosotros debemos recuperar es precisamente el temor reverencial a la majestad del Señor. Diga conmigo, debo aprender a temer. Dígalo más fuerte, debo aprender a temer reverencialmente a la majestad de Dios. ¿Saben cuál fue el propósito de Dios exponer al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí? Dios sabía que en el momento en que iban a aparecer los rayos, las centellas, el humo, iban a aparecer esos temblores en el monte Sinaí, el pueblo se iba a asustar, el pueblo se iba a llenar de pánico, de miedo. A pesar de eso, el Señor quiso que el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Fuese expuesto a ese escenario, ¿sí? Ahora, ¿quieren saber la razón por la cual Dios hizo eso? Vámonos para Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Mire, esto se lo dice Dios mismo a Moisés para que él se lo diga al pueblo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Nota qué es lo que hay en el corazón de Dios para su pueblo? Siempre en el corazón de Dios para su pueblo hay un deseo de traer bienestar, de traer bendición. Lo que hay en la mente de Dios para su pueblo es que a nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien. Esa es la voluntad de Dios. Y ese día que estuvo Israel frente al monte, viendo la majestad, viendo lo terrible de la presencia y la santidad de Dios, el pueblo se llenó de un temor reverencial, de un temor santo. Un temor que Dios mismo expresó un anhelo. Ojalá eso que experimentaron allá ese día, lo experimentaran siempre delante de mí, para que pongan por obra mis mandamientos. Y entonces así les va a ir bien a ellos y a sus hijos. Yo creo que estamos viviendo una época, iglesia, donde estamos prácticamente descuidando en demasía el significado y el sentido de lo que es verdaderamente el temor de Dios. Hemos relajado demasiado ese concepto.
Al punto donde hoy hay muchos cristianos que están buscando la manera de inventarse una clase de relación con Dios como muy parcera, ¿sí? Y hay hasta predicadores que están fomentando eso. Predicadores y conferencistas que cuando hablan de Dios lo relacionan como si fuera un parce, una persona ahí igual, ¿sí? Es mi parce, es mi compañero, es mi amigo, ¿sí? Muchas veces escucha uno diciendo cosas como personas que, yo estoy tranquilo porque el del piso de arriba me cuida, ¿cierto? Y nos dirigimos a la santidad de Dios, a la majestad de Dios, nos dirigimos como si fuera algo normal. Parece ser que hace mucho tiempo que no estamos teniendo un encuentro personal con la majestad de Dios. Hermanos, la majestad de Dios verdaderamente debe producir en nosotros un temor reverencial. Si tuviésemos ese temor reverencial presente delante del Señor, si tuviéramos siempre esa conciencia de la majestad de su gloria, siempre buscaríamos andar derechitos, no coquetear con el pecado, no jugar con el pecado. Porque es que no hay hombre que vea a Dios y viva. No hay hombre que pueda ver a Dios y viva. En el Antiguo Testamento eso estaba muy claro, en la cultura judía. Pero decir que conocemos a Dios y luego tratarlo de manera irreverente, esto, mis hermanos, definitivamente es una total hipocresía. Decir que conozco a Dios, decir que amo a Dios, decir que soy de Dios, pero me comporto completamente en desacuerdo a la bendita palabra de Él, eso es hipocresía. Y eso es estar jugando con algo muy delicado, la presencia del Señor. Hoy estamos muy obsesionados por querer mostrar a Dios como popular, ¿cierto? Nos afanamos porque Él tenga bastantes likes. Nos afanamos porque Él sea muy conocido y reconocido. Dios no necesita de eso, hermanos. Él no tiene ese complejo. El complejo lo tenemos en nosotros. Él es el dueño de todo y Él es el soberano de todo. Tenemos que volver a esa primera obra donde tomábamos conciencia de la majestad de Dios. Donde con el solo hecho de disponernos a orar, organizábamos nuestros pensamientos y tomábamos conciencia de que no nos íbamos a dirigir a cualquiera. Nos vamos a dirigir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el soberano, ante el 3 veces santo. Y que como en el Antiguo Testamento, si no me preparaba y si no me acercaba de acuerdo al diseño de Dios, moría. Volvamos, mis hermanos, a rescatar ese temor reverencial de la majestad de Dios. Yo no estoy diciendo a la iglesia que tenemos que ahora empezar a llenarnos de miedo y de pánico frente a la presencia de Dios. No, es ese temor reverencial que nos recuerda que Él siempre es el que está arriba y nosotros aquí abajo. Que Él es el eterno, que Él es el soberano, que Él es el que manda. Nosotros somos sus siervos. El viernes le decía a la iglesia que asistió al tiempo de oración, el evangelio que se nos está predicando en este tiempo no nos está preparando para la persecución, no nos está preparando para los días difíciles que le vienen a la humanidad. Nos están dando un evangelio diferente, una especie como de dopaje, un evangelio que parece una droga. Que tan pronto me siento mal, tan pronto me siento triste, tan pronto me siento vacío en algo, ya sé, voy a buscar a Dios. Porque sé que Él me llena, porque sé que Él me suple. Sí, eso es cierto. Pero no debe ser precisamente el propósito principal para el cual busco a Dios. El principal propósito por el cual yo busco a Dios
es precisamente porque Él es Dios. Diga conmigo, Él es Dios. Que no se nos olvide eso. ¿Por qué Dios dejó en todo el huerto del Edén, en el centro, dejó precisamente ese árbol característico de la ciencia del bien y del mal? Había un propósito. Para que cada vez que Adán y Eva pasaran por ahí, recordaran, Dios está por sobre todo lo que nosotros somos y hacemos. Ese árbol representaba la gloria de Dios. E inmediatamente volvía a colocar en perspectiva la ubicación correcta del ser humano. Yo no soy el dueño de todo esto. Este árbol me recuerda que hay uno superior a mí, que lo ve todo, que lo conoce todo, y que por tanto yo le debo mi respeto, le debo mi obediencia, le debo mi fidelidad y mi lealtad. Volver a las primeras obras es volver precisamente a eso, iglesia. Volver a entender que yo no fui creado para ser Dios. Y alguien puede decir, bueno, y pastor, ¿y por qué en la Biblia dice vosotros sois dioses? Mire el contexto de ese salmo. Y mire el contexto en el que Jesús estaba también usándolo. Y se va a dar cuenta que Jesús está relacionando precisamente ese texto con las personas que tienen la responsabilidad de ejercer justicia y derecho, que ejercen precisamente el poder para decidir qué va a pasar con el destino de una persona por el acto que realizó esa otra persona. En ese contexto es que precisamente está diciendo el salmista, vosotros sois dioses. No es que nosotros realmente seamos dioses, como de pronto hoy día se quiere mostrar eso. El humanismo quiere mostrar que ahora nosotros tenemos que divinizarnos y a Dios hay que humanizarlo. Hoy está pasando algo muy interesante. Eso se lo decía a los estudiantes en esta mañana en el discipulado. Se está dando la tendencia de humanizar a los animales. ¿Sí o no? Y estamos entonces también siendo supremamente atrevidos porque queremos humanizar la divinidad. Queremos que Dios piense y se comporte y actúe como nosotros pensamos que Él debería hacerlo. Y entonces eso se refleja de una manera muy abierta en la manera como estamos orando a Dios. ¿Hace cuánto, mis amados hermanos, hace cuánto que no utilizamos la herramienta de la oración para nosotros verdaderamente tener esa capacidad y ese privilegio de observar el ser de Dios? Pueden pasar meses enteros y no apartamos tiempo para observar las virtudes del carácter de Dios, las virtudes del ser de Dios. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nosotros, enfocados en nuestras necesidades. Dios ha sido muy reiterativo en estos últimos tiempos dándonos esta palabra. ¿Sí lo han notado, iglesia? ¿No lo han notado? Que Dios nos está hablando muchísimo sobre esto. Que dejemos de vivir tanto centrado en nosotros. Y debemos empezar a enfocarnos en la presencia de Dios. Muchas de las cosas que nos tienen en estos momentos entretenidos con miedo, con pánico de que no pase, qué tal que suceda. Si nosotros nos enfocáramos en Dios, el Señor en menos de nada las resolvería. Las resolvería. Pero como estamos enfocados es en nuestra necesidad, en nuestro dolor, en nuestra crisis, en nuestro problema, achicamos a Dios, lo humanizamos, le quitamos su poder sobrenatural, porque entonces queremos que Él actúe como nosotros pensamos que Él debería actuar. Y hermanos, esto entonces atenta contra nuestra santidad. Porque cuando uno es santo, uno tiene conciencia de la presencia de Dios. Y cuando uno tiene conciencia de la presencia de Dios, entonces uno deja que Dios sea Dios y que los humanos sean humanos. Si soy consciente de la presencia y de la grandeza, de la soberanía,
del poder, de toda la majestad de Dios en mi vida, voy a ser capaz de mirar a mi prójimo como lo que es, otro ser humano como yo. Y que si falla y que si se equivoca, tenemos un abogado. Amén. Tenemos alguien que pelea por nosotros. Por eso, frente a esta perspectiva, mis hermanos, debemos volver, como lo dice el Salmo 95, 6 y 7. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor. Él es nuestro creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. Hagamos eso, iglesia, más a menudo. Inclinémonos, arrodillémonos y postrémonos delante del Señor. Yo quiero dejarles un reto en esta semana, iglesia. ¿Qué tal si a partir de hoy, durante estos próximos 7 días, todos los días, sacamos un tiempito para arrodillarnos, postrarnos y adorar la majestad de nuestro Dios? No le vamos a pedir nada. ¿Listo? No sigamos con esa mentalidad de que es que parece ser que Dios, tal vez como tiene mucha clientela, entonces se le olvida. Entonces toca recordarle. Vamos esta semana a apartar un tiempo donde definitivamente cerramos la puerta para que nadie nos interrumpa y vamos a arrodillarnos, vamos a postrarnos, vamos a inclinarnos delante del Señor y vamos a adorarlo. ¿Saben qué es adorar? Adorar es enfocarme en el ser de Dios. Alabarlo es enfocarme en el hacer de Dios. Y eso sí nos encanta. Pero ¿qué tal si empezamos a enfocarnos más en el ser? Vamos a empezar a mirar por las Escrituras quién es Dios, no para mí. ¿Quién es Dios? Según la palabra. ¿Y sabe qué va a pasar? Se lo digo por experiencia. Cuando usted termine cada día ese tiempo, usted vuelve y abre la puerta en la que estuvo encerrado y sale y enfrenta las dificultades y ya las ve diferentes. Ya no ve esos gigantes tan enormes. Eso que era tan grande, ahora usted lo ve. ¿Por qué? Porque se enfocó en adorar al Altísimo, al Soberano, al Eterno, al autosuficiente, al sobrenatural, al que todo lo llena. Algo tiene que pasar cuando nosotros nos exponemos al ser de Dios. Algo tiene que pasar. Pues eso es lo que yo veo en la Biblia, ¿no? Porque a veces oramos y después termina la oración y seguimos con miedo. Y seguimos con la misma carga. Volvemos a echarnos el bulto sobre los hombros. Porque no tuvimos un encuentro con el ser de Dios. Utilizamos ese tiempo de oración, fue nada más ni nada menos para informar a Dios de mis problemas. Y de paso decirle si es posible cómo Él debería actuar. Esas oraciones no sirven. Solo calman su conciencia por un tiempito, para que cuando siga la crisis usted diga, Señor, pero ¿por qué si yo he orado? Señor, pero ¿por qué si yo te busco? Pero en realidad no lo estamos buscando. En realidad no nos estamos exponiendo ante su presencia y majestad. ¿Cuántos entendemos lo que Dios nos está diciendo? Número 2, vida de adoración. Esto también tenemos que recuperar. Nuestra adoración a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, esto suma a lo anterior. Adoración en espíritu y en verdad. Mire que son dos cosas que están muy ligadas con nuestra comunión con Dios. Porque es que es ahí donde está el problema de haber descuidado nuestro primer amor. Descuidamos nuestra comunión con Dios.
Primero, dejando de temerlo reverencialmente por su majestad. Segundo, porque nuestra adoración no es en espíritu ni en verdad. Nuestra adoración está hoy muy matizada de humanismo, de carnalidad, de circunstancialidad. Eche una repasadita rapidito a muchas de las canciones que a usted le gusta, que a mí me gustan. Ay, porque son lindísimas la melodía. Pero pare un momentico y empiece a revisar verdaderamente qué es lo que allí se está escribiendo. Y sea honesto si verdaderamente esa canción huele a Dios o huele a carne. Ahí les dejo el datico. ¿Sabían que esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad siguen perdidos en este tiempo? El Padre sigue buscándolos. Se lo dijo Jesús a la mujer samaritana allí en Juan capítulo 4. El Padre está buscando adoradores que le busquen en espíritu, o que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, yo no estoy en contra de la tecnología de estos tiempos. Gloria a Dios por el avance, y gloria a Dios por la tecnología, y gloria a Dios porque es un privilegio que nosotros nos haya tocado vivir estos tiempos. Y agradezco a Dios por la tecnología porque fue un instrumento que Dios usó y está usando para poder seguir desarrollando el ministerio. Amén. Entonces no me vean que yo soy antichévere con la tecnología. Por el contrario, agradezco a Dios por la tecnología. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que hoy día tenemos una contradicción. Hoy día se preparan los mejores púlpitos, los mejores escenarios para adoración, ¿sí? Con excelentes pantallas, excelente sonido, ¿sí? Excelentes recursos humanos, pero muy poca presencia de Dios. ¿Sí? Poca presencia del Señor. Y eso está reflejado por cómo estamos desarrollando de manera individual nuestra vida de adoración. Y yo voy a decir, esto sé que se va a escuchar en el mundo, pero yo no estoy de acuerdo ni que un predicador, ni que un adorador o salmista tenga tarifa para cobrar. Y tengo la autoridad para decirlo. Un adorador que tiene tarifa para cobrar y hace de eso un negocio, lo único que está presentando es fuego extraño. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y eso se está dando en este tiempo. Pero como se ha filtrado tanto enfoque secular dentro de la iglesia, entonces ahora la iglesia ya quiere parecerse a los de afuera. Y estamos descuidando la verdadera adoración, que no se circunscribe solamente a música, a canciones, a melodías, sino a un estilo de vida. Es tan triste ver casos, porque no son todos, casos de grandes adoradores que impactan masas, que impactan multitudes, pero que su testimonio personal allá con su cónyuge, con sus hijos, nada que ver. Y que realmente lo que merecería una persona de esas es ser quitada del altar. Amén. Pero no, es que hoy hay que cuidar más la imagen, ¿cierto? Tu imagen es todo. Mis hermanos, necesitamos verdaderamente volver a esas primeras obras. Mire esos videos que salen a veces de personas que están adorando a Dios por allá en África, en Kenia, en esos lugares. Los instrumentos que utilizan. Los auditorios que tienen. Pero mire cómo se mueve el poder de Dios. Porque verdaderamente hay una adoración en espíritu y en verdad.
en espíritu y en verdad. Es decir, una adoración que se conecta con el Espíritu de Dios, porque Él es el único que nos puede guiar precisamente hacia esa verdad, para adorarlo como se debe adorar. Entonces, qué importante que nosotros volvamos a esas primeras obras. Qué linda esta adoración, Salmos 73, 25 y 26, donde podamos decirle al Señor: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Esto es adoración en espíritu y verdad, donde te digo: Señor, de verdad, te lo digo de todo corazón, si no te tengo, me muero. Si no te tengo, me muero. Eres el todo de mi vida. Dependo de ti, Señor. ¿No era lo que le decía Moisés al Señor? Tremendo ministerio, tremenda reputación que tenía. Y aparte de eso, la promesa divina de llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero tan pronto detecta Moisés que Dios no va a estar ahí en la ecuación, dice: no, un momentico. Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Aquí estamos bien, pero contigo. En pleno desierto no nos falta nada porque te tenemos a ti. Tu presencia es más que suficiente. Pero hoy parece, mis hermanos, que queremos ser más osados. No importa que Dios no esté, lo importante es que haya platica, lo importante es que haya salud, lo importante es que haya buena reputación, lo importante es que haya buenas conexiones, ¿cierto? Y Dios no aparece por ahí. Y si de pronto aparece es porque lo mandamos llamar: hey, Diosito, tengo este problema, ayúdame. Dime, Señor, por favor, ¿qué tengo que hacer? O Señor, toca el corazón de esa persona para que me dé ese regalito, para que me dé esa conexión. Para eso es que utilizamos precisamente la presencia de Dios. Salmo 73, 25 y 26, por favor, téngalo bien presente. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Eso es verdaderamente ser un adorador, donde estoy ligado con Él. Mi alma está apegada a ti. Y termino con iglesia. ¿Qué otra cosa tenemos que recuperar como clave para la adoración, para la santidad, perdón? Tenemos que volver a recuperar nuestra conciencia de lo eterno. Conciencia de lo eterno. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Ayer estuve tocando parte de esta temática con los jóvenes. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es tener conciencia de eternidad, mis hermanos? Tener conciencia de eternidad es entender que esta vida no lo es todo. Que nos guste o no nos guste, el día que menos pensemos, nos vamos de aquí. Pero nos vamos de aquí, y aunque esto de aquí termina, lo que nos espera allá apenas comienza. Ahora, si somos sabios, entenderemos que realmente vamos a estar muchísimo menos tiempo aquí que del otro lado. La estadía aquí en esta tierra es fugaz. La Biblia la describe, por ejemplo, como la neblina, o como la flor que en la mañana saca su esplendor, ¿cierto? Y en la tarde ya empieza, ¿qué? A marchitarse. Así es esta vida temporal. Pero a veces queremos vivir aquí como con la mentalidad de que aquí vamos a vivir muchísimos años. Cuando uno vive aquí con esa mentalidad de que esto es lo más importante y tengo que aquí, mejor dicho, formar un imperio, dejar un legado, y a veces enfocado solamente en lo material, créame que entonces voy a terminar descuidando la otra parte, la eternidad. Estamos saturados todo el tiempo de lo temporal, pero se nos está vendiendo como si fuera lo más importante.
Queremos vivir. ¿Qué es lo que más nosotros queremos en esta vida experimentar? ¿No es disfrute? Queremos disfrutar a los hijos, queremos disfrutar la comida, queremos disfrutar el descanso, queremos disfrutar el trabajo. Todo apunta a eso, a querer disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque originalmente fuimos creados para eso. Dios nos creó originalmente para que disfrutemos la vida. Pero como desobedecimos a Dios, entonces cambiamos el diseño. Y perdimos la facultad de verdaderamente disfrutar la vida, que solamente se puede cuando nos conectamos con la fuente de la vida. Y entonces ahora estamos enfocados en el conocimiento. Y todo el enfoque de nuestro esfuerzo aquí en la tierra es por conocer, por poseer, por saciar. Y eso nos mantiene fuera de lo que es la verdadera presencia de Dios. Y nos distrae de la eternidad. Un día, todos, mis amados hermanos, nos guste o no nos guste, todos vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Ojo con la reencarnación. Eso no existe. ¿Morimos cuántas veces? ¿Y después de esto qué? Si no estoy mal, estamos hablando de Hebreos 9:24. Y después de esto el juicio. Si nosotros tomamos conciencia de esta primera obra, de la cual estoy consciente de que por eso fue que logramos convertirnos a Jesucristo, porque logramos entender que si seguimos como vamos, nos vamos a perder, nos vamos para el infierno. Si logramos rescatar nuevamente esa primera obra, vamos a volver a encaminarnos en la santidad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo ineludible. Un día yo tendré que estar delante de Dios rindiendo cuentas delante de Él. Buenos y malos, inocentes o no inocentes, todos vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Esa verdad entonces nos anuncia otra verdad. Nos espera algo después de la muerte. Entonces, ¿por qué vivimos como si esto fuera lo único? ¿Estás preparado para morir, hermano, hermana? Uy, pastor, ¿por qué dice eso? ¿Está preparado para irse en el siguiente minuto? Si Dios decidiera en este momento decirle a su corazón, ya listo, cumplido, no más. Tenemos la certeza de que vamos a poder ir delante del juicio, con la certeza de que no saldremos de allí avergonzados, sino por el contrario, saldremos justificados. Esto hay que rescatarlo, iglesia, para volver a la santidad, para volver a colocar las cosas en orden. A mí me preocupa cuando veo cristianos sumamente preocupados y afanados y turbados y, mejor dicho, estresados y enfermos por las cosas de aquí. Leas Eclesiastés. Si realmente nosotros no tenemos conciencia de eternidad en la temporalidad, no tendremos la capacidad de disfrutar la vida. Y si no tenemos la capacidad de disfrutar la vida, pues entonces esto habrá sido solamente una vanidad, como correr tras el viento. Eso por lo que tanto te aferras, eso por lo que tanto tú piensas que es tuyo y de nadie más, y que a veces lo maquillas diciendo, no, yo sé que es de Dios, pero es mío. ¿Qué pasaría si Dios se lo quitara? Si Dios te quita en esta temporalidad algo que tú piensas que es tuyo, es porque eso te está robando la capacidad de ver la eternidad. Es un ídolo. Y Dios tendrá que quitarlo. Por tu bien, por mi bien. El llamado que Dios nos hace
Es el de Colosenses 3, 1 al 4. Y lo voy a parafrasear de esta manera. Iglesia Diseño de Vida, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si realmente hemos resucitado en Cristo, es decir, estamos ahora en una nueva vida en Él, el llamado es a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben por qué? Porque si estamos en Cristo, y eso se lo expliqué a los jóvenes hace unos días, porque si estamos en Cristo, significa que hemos muerto. Diga conmigo, yo he muerto. Y entonces ahora esta vida está escondida en Cristo, o está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, ¿cuál es la verdadera vida que nosotros vamos a manifestar y a disfrutar en plenitud? Aquella que se va a activar una vez nos vayamos de aquí. Esa es la verdadera vida. Mientras tanto, Dios nos está entrenando aquí para esa clase de vida. Ahora sí nota por qué es un verdadero desperdicio vivir esta temporalidad. Mire, este es un mensaje que es chocante hoy día. Y lo pueden llamar a uno retrógrado. Pastor, actualícese. Pastor, usted como que no está en el mundo actual. ¿Sí? Yo sé que eso es una realidad. Porque nos están cableando el cerebro y nos están programando el cerebro ¿para qué? Para solamente vivir en esto. El diablo no quiere que nosotros tengamos mentalidad de eternidad. El diablo conoce parte de la eternidad, porque de allá viene. Y como tiene un mínimo conocimiento de eso, usa ese mínimo conocimiento para mirar a ver cómo lo manipula y nos lo vela a nosotros. Pero Cristo vino para que precisamente Él, que habita la eternidad, nos muestre y nos revele cómo es que se vive a la luz de la eternidad. Entonces, iglesia, ¿en tu presente amas a Dios con el mismo fervor que tenías cuando eras un nuevo creyente? Esa es la pregunta que queda hoy ahí. Pastor, yo quiero ser verdaderamente santo, como lo dice la palabra. Entonces recupera estas tres cosas. Número 1, temor reverencial de Dios. Número 2, vida de adoración en espíritu y verdad. Y número 3, conciencia de lo eterno. Tú eres eterno. Dios puso eternidad en tu corazón. Dios puso eternidad en mi corazón. La diferencia de la eternidad de Dios a nuestra eternidad es que la eternidad de Dios es incausada. Dios no tiene principio. Nuestra eternidad tiene principio, pero no tiene fin. ¿Sí? Pero tenemos eternidad. Vamos a estar vivos para siempre. Lo que va a marcar la diferencia es con quién vamos a estar vivos para siempre. ¿Con Dios o sin Dios? Eso lo determinamos desde aquí, desde esta temporalidad. Discúlpenme, hermanos, que no haya entregado hoy una palabra tan motivadora. Donde usted de pronto no salga así, uy, mejor dicho, ¿qué palabra? Sino más bien que salga un poquito así como, uy, pastor, salí un poquito apaleadito. Pero siento la necesidad en mi corazón de decir la verdad. Porque sobre eso Dios me va a pedir cuentas. ¿Sí? Sometámonos a la palabra y dejemos los resultados en las manos del Señor. Lo que quiero con todo mi corazón a través de estas enseñanzas es decirle, mi hermano, mi hermana, echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor. ¿No ve que Él es el todo suficiente? Él ha prometido tener cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué hagamos?
Descansemos en Él, deleitémonos en Él. ¿Cómo hago para deleitarme en Dios, pastor? Haga un estudio bien concienzudo, busque una libreta de notas y empiece a escribir usted qué encuentra de Dios en la Biblia. ¿Quién es Dios según la Biblia? Que le sirva eso como material para usted empezar a utilizarlo en sus tiempos de intimidad con Dios. Y enfóquese en el ser de Dios. Adórelo conforme al ser de Dios, no conforme a sus deseos. Y entienda que el Señor lo está entrenando aquí. Con eso que le está pasando, lo está entrenando para la eternidad. Para la eternidad. Y entonces usted va a decir, ahora sí entiendo, ya definitivamente no estoy aquí perdiendo el tiempo, mi vida no es solamente este problema, hay un para qué y hay un propósito superior con lo que estoy viviendo. Y usted se va a relajar y usted va a decir definitivamente, me voy a deleitar en Dios. Y mientras me deleito en Dios, Él concederá las peticiones de mi corazón. Cierra tus ojos, por favor, en este momento. Padre, gracias por la palabra que nos entregas en esta hora. A veces no es fácil entregar un mensaje que tú nos ordenas entregar cuando somos conscientes de que no es tan popular. Hubo un momento de tu ministerio, amado Cristo, que cuando lo que dijiste la gente dijo, y no solo lo pensó, lo dijo, esta palabra es muy dura. ¿Quién podrá recibirla? Y empezaron a partir de ese momento a muchos de sus discípulos a abandonar a Jesús. Y el número fue tan grande de personas que empezaron a abandonar a Jesús porque no podían soportar esa palabra, que Jesús aprovecha y les dice a sus 12, hey, ustedes aprovechen que todo el mundo se está yendo y váyanse con ellos para que los demás no noten que ustedes también me abandonan. Y ahí es donde aparece Pedro con la revelación. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, que frente a una palabra difícil, frente a una palabra que no sea tan popular o que no sea tan de moda a la que se está acostumbrando la iglesia de este tiempo, en lugar de salir huyendo y en lugar de buscar otro sitio a ver dónde hablan lo que yo quiero oír, más bien yo pueda acercarme al mismo Jesús y decirle, Señor, es dura esta palabra, es difícil de digerir, pero es que ¿a dónde más voy? La necesito, esta palabra la necesito y solo tú me la puedes dar. Por eso, Señor, ayúdanos para que lo que hoy nos has entregado genere en nosotros una decisión. La decisión de tomar muy en cuenta a qué le estoy dando prioridad. ¿Qué primeras obras he descuidado y que ahora las he reemplazado por otras que se han convertido en mis ídolos, en mis pasiones, en mis propósitos personales y mezquinos? Quiero volver, Señor, a las primeras obras. Quiero mirar de dónde caí, arrepentirme y volver a retomar esas primeras obras. Porque necesito, Señor, volver al primer amor. Necesito volver, Señor, a la ruta de la santidad. Quiero ser consciente de tu presencia. Quiero adorar verdaderamente tu ser, tu majestad, lo que eres. Y quiero ser consciente, Señor, de que aquí no voy a estar mucho tiempo. Me espera una eternidad. Con esas tres cosas, Señor, sencillas, básicas, estaría, Señor, volviendo a las primeras obras y por ende avivando mi primer amor para vivir en santidad, para vivir agradándote. Clamo, Señor, para que esta palabra penetre en lo más profundo de cada alma y cada espíritu aquí presente. Que parta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, Señor, es mi oración. Con toda mi alma te lo pido. Con toda mi alma te lo pido, Señor. Vuélvenos a ti y nos volveremos para estar verdaderamente alineados con tu propósito y con tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Rey. Amén y amén.